Hoy les voy a hablar sobre la evaluación óptica de las lesiones superficiales del colon. Como todos ustedes saben, el pronóstico y el tratamiento depende del estadio al momento del diagnóstico. Una detección oportuna reduce la mortalidad con una sobrevida a 5 años de hasta el 90%. Desafortunadamente, este procedimiento es operador dependiente y existen falsos negativos que van desde el 4 y hasta casi el 26%. En cuanto a los indicadores de calidad, el primero del diagnóstico, que es la detección, requiere de un buen entrenamiento. Y el segundo, que es la diferenciación y delineación, es decir, la caracterización, requiere de un tiempo adecuado de inspección y de tecnologías de imagen como cromotinciones, láser azul, etc. El diagnóstico endoscópico sabemos que se divide en dos partes. El primero corresponde a la detección, o sea, localizar la lesión. Y el segundo, la caracterización, es decir, identificar la naturaleza de la lesión. La limpieza adecuada de la mucosa del colon es muy importante para que no se escapen debajo de residuos lesiones que pudieran ser importantes. Esta es la clasificación japonesa y de París para las lesiones superficiales en colon, que se dividen en 0,1 elevadas, 0,2 planas y 0,3 deprimidas. También se consideran las lesiones de expansión lateral, no granular y granular. Aquí hay que tomar en cuenta que las no granulares de expansión lateral tienden a tener una invasión hacia la profundidad más importante. ¿Cómo identificar la displasia cuando la mucosa se encuentra afectada como en la enfermedad inflamatoria intestinal? Es importante que las lesiones no neoplásicas no interrumpen el patrón habitual de la mucosa, no así las lesiones neoplásicas que sí interrumpen el patrón habitual de la mucosa. Las tecnologías para el diagnóstico son alta resolución, láser azul brillante, imagen mejorada con color, etcétera, y la magnificación. Es importante el uso adecuado del CAP en la magnificación y así hay que colocarlo en la punta del colonoscopio hasta la línea que está en el CAP y el orificio que tiene el CAP en el lado opuesto al canal de trabajo. Todos conocemos a la imagen de banda angosta que elimina a través de un filtro azul las luces verdes y rojas para poder observar mejor la longitud de onda del ancho de banda de la absorción de la hemoglobina, que es de 415 nanómetros. Hay factores que pueden maximizar el uso del NBI y la magnificación, colocando, por ejemplo, el modo de color en 1, se ve el fondo café, y el modo mejorado en B8, que mejora los detalles finos, y esto al usar el NBI en esófago y estómago. En el colon, el modo de color 3 nos da un fondo verde y el modo mejorado a 8 mejora los detalles gruesos. ¿Cómo potenciar el NBI? En modo mejorado sabemos que el nivel 1 es el más débil y que el nivel 8 es más fuerte, haciendo que se vea con mejor contraste las lesiones en el colon. Esta es la tecnología de la compañía Fuji, que usa el espectro de luz de 2 LED sin necesidad de filtro óptico y para 3 tipos de iluminación con diferentes distribuciones espectrales. Y así vemos que con luz blanca tenemos imágenes de mejoradas de alta resolución con láser azul brillante y con láser azul. Estas tecnologías nos ayudan a una mejor caracterización de las lesiones. Y aquí vemos un pólipo con alta resolución, con láser azul brillante y con imagen encadenada al color. Este es un video en el que podemos ver la imagen mejorada, el láser azul brillante, y aquí vemos el LSI o Link Color Image, que nos permite una imagen muy brillante y que no nos deja pasar por alto lesiones pequeñas en el colon, como pueden observar en este clip.
La cromotinción con índigo también es importante para las lesiones planas. Aquí hay que notar que si la lesión es deprimida, el índigo puede cubrir la depresión y pasar por alto la lesión. El doctor Sano, en el año 2006, hizo su clasificación tomando en cuenta el patrón vascular y así encontró que el tipo 1 para los pólipos hiperplásicos era en donde el patrón vascular no se observaba. El tipo 2 era en donde el patrón vascular era pericapilar y correspondía a los adenomas que podían someterse a resección endoscópica de la mucosa. Los tipo 3A, que es el adenoma, en donde podemos ver que también puede someterse a resección endoscópica de la mucosa. Los tipo 3B eran aquellos que ya correspondían a un cáncer y que eran las lesiones de invasión profunda que deberían llevarse a cirugía. Un año después, 2 años después, el doctor Tanaka hizo su clasificación de Hiroshima, pero él también tomó en cuenta tanto el patrón superficial como el patrón vascular. Y así el tipo 3A es aquel en donde el pólipo era hiperplásico con puntos blanco y negro, como pueden ver en la imagen. El tipo B era en donde era un tipo regular y correspondía a adenoma de bajo grado. Y el tipo C1 en donde la superficie era irregular y correspondía a un adenoma de alto grado. El tipo C2 o C3 es aquel en el que la microsuperficie es aberrante y corresponde a una neoplasia con invasión submucosa profunda. La clasificación de Hiroshima con láser azul y magnificación para diferenciar lesiones neoplásicas de no neoplásicas, en este estudio se analizaron 748 lesiones, observando esta precisión diagnóstica que va más allá del 90%. El doctor Tanaka y el doctor Sano reunieron en Japón a un grupo de expertos internacionales para desarrollar la clasificación internacional de pólipos colorectales usando NBI o clasificación de NICE. Y aquí vemos la clasificación de NICE que dividía en 3 categorías, tomando en cuenta el color para NICE 1 igual o más claro que la mucosa circundante, NICE 2 café comparado a la mucosa circundante y NICE 3, café oscuro comparado con la mucosa circundante, con o sin parches blancos. También tomado en cuenta la vascularidad, el patrón superficial, la histopatología, y aquí vemos algunos porcentajes en un estudio en el que 2 expertos durante las colonoscopías en los pólipos encontrados tuvieron una precisión de 89% y un grupo de 5 residentes en fotos estáticas de pólipos usando esta clasificación de NICE tuvieron una precisión del 90%, como ven, bastante alta. Debido a que el pronóstico y el tratamiento son diferentes por la histopatología del pólipo, los japoneses pensaron que la clasificación de NICE tipo 2 debería subdividirse en 2 categorías, 2A y 2B, para designar en 2A a los adenomas benignos y 2B a los adenomas con displasia de alto grado y con invasión submucosa. Así, estos expertos validaron 3 factores para unificar 4 clasificaciones. En primer lugar, si los hallazgos con NBI eran significativos como predictores de invasión submucosa, tomaron en cuenta la pérdida de la vascularidad a los capilares cortados, a la superficie amorfa y a los capilares dispersos, así como a los capilares gruesos y rectos. En segundo lugar, si los patrones de la superficie eran un componente esencial, tomaron en cuenta en 3 clasificaciones que consideraban el patrón vascular,
la clasificación de Sano, de Showa y de GK, y para la clasificación de Hiroshima, que consideraba el patrón vascular y patrón de la microsuperficie. En tercer lugar, tomaron en cuenta cómo afecta esta morfología macroscópica, ya sea polipoide o plana, como pueden ver en estas imágenes. Como predictores de invasión submucosa en el tipo 3, con NBI y magnificación, el desempeño diagnóstico, vean las especificidades que fueron muy altas, en donde se encontró que sí era importante la pérdida de la vascularidad, los capilares cortados, la superficie amorfa, los capilares dispersos y los capilares gruesos y rectos. Para el patrón superficial y vascular del tipo 2B, con NBI y magnificación, encontraron que era importante los cambios en el calibre de la vascularidad, la distribución irregular de esta vascularidad y el patrón superficial irregular, también con una especificidad mayor al 70%. Y así quedó la clasificación del grupo de expertos japoneses para NBI en 2014, denominada JNET, en donde hay 4 tipos: el tipo 1, que es puntiforme; el tipo 2A, en donde los microcapilares tienen un calibre y distribución regular; el tipo 2B, en donde estos microcapilares tienen una distribución irregular; y el tipo 3, en donde los microcapilares son gruesos y hay zonas con ausencia total. Y finalmente, el tratamiento para los 4 tipos, como pueden ver, es diferente dependiendo de la anticipación a su histopatología. En conclusión, de los expertos de JNET, el diagnóstico del tipo de adenoma, en el diagnóstico es importante el patrón superficial y también en la invasión submucosa, con un porcentaje superior al 90%. De tal manera que si ustedes usan la clasificación de NICE, es una clasificación que pueden usar cuando tienen NBI, pero que no tienen magnificación, y solo hay 3 categorías que son del tipo 1 al tipo 3 de NICE. Si ustedes cuentan con magnificación, entonces sí es posible que usen la clasificación de JNET, que cuenta con 4 tipos: el tipo 1, 2A, 2B y 3. Los pólipos, de acuerdo a su tamaño, son diminutos, es decir, cuando son menores o iguales a 5 milímetros, y en el 40% de estos pólipos no se encuentran neoplasias, se consideran pólipos tipo 01S diminutos. Y hay otros pólipos que son los pequeños, que en el 25% no se encuentra neoplasia y van hasta los 9 milímetros. Finalmente, los pólipos mayores o iguales a 10 milímetros, estos pólipos grandes, como el que ven aquí en esta imagen, que abarca casi el 70% de la luz del intestino. La resección de adenomas se sabe que reducen hasta el 80% del riesgo de desarrollar cáncer colorectal, y que en el 50% de los pacientes que se someten a colonoscopía, al menos se encuentra un adenoma. También sabemos que son comunes los pólipos diminutos y pequeños, y que la estrategia de predecir, resecar y descartar es algo que se usó hasta el día de hoy. Sin embargo, la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal lanzó un comunicado en donde informaba que sí se contaba con la tecnología adecuada y con una sensibilidad y especificidad lo suficientemente alta para decir que un pólipo era hiperplásico y que no tenía riesgo de neoplasia, podía no resecarse para disminuir los costos por patología. Y bueno, el acuerdo entre patólogos debe ser alto, como pueden ver en la imagen. Más adelante, el grupo alemán desarrolló una clasificación llamada WASP por el grupo de trabajo de los pólipos cerrados y poliposis. Como saben, en
Recientemente se ha considerado que también los pólipos cerrados y los síndromes polipósicos cerrados tienen un riesgo de desarrollar cáncer colorectal. En la imagen pueden ver la clasificación de NICE, en donde el pólipo se analiza en cuanto a su color, en cuanto a sus microcapilares y en cuanto a su microsuperficie para considerar si es tipo NICE 1 o tipo NICE 2. Sin embargo, si encontramos un pólipo con al menos dos de estas características, con una microsuperficie borrosa, con bordes indefinidos, de forma irregular, con puntos oscuros dentro de las criptas, bueno, y si no encontramos estas dos características, se trata entonces de un pólipo hiperplásico. En los pólipos tipo NICE 2, las mismas dos características, si no se encuentran, se trata de un adenoma. Sin embargo, si en estos dos, tipo NICE 1 o NICE 2, se encuentra un pólipo con dos características al menos de las mencionadas, entonces se trata de un pólipo cerrado que es conveniente resecar. Hay que tomar en cuenta que este grupo de trabajo escribió esta clasificación para pólipos diminutos. Finalmente, el algoritmo BASIC, que también fue desarrollado por un grupo alemán, consideró a al patrón superficial, al patrón de las criptas y al patrón vascular para el diagnóstico, para anticiparse al diagnóstico histopatológico. Y así vemos que ellos, de acuerdo a este algoritmo de BASIC, es un pólipo hiperplásico aquel que tiene un patrón superficial regular, un patrón de las criptas redondo homogéneo y un patrón vascular de tipo bordado, como pueden ver en esta imagen. Se trata de un adenoma si el patrón superficial es regular, irregular, con pseudodepresiones, como pueden ver en la imagen, el patrón de las criptas puede ser homogéneo o heterogéneo, pero no redondo, y el patrón vascular es pericriptal. Siguiendo con este algoritmo de BASIC, se trata de un pólipo cerrado sésil cuando el patrón superficial es regular, pero también puede ser irregular. El patrón de criptas es redondo con o sin puntos oscuros y puede ser homogéneo o heterogéneo. Y el patrón vascular eh, tiene microcapilares pericriptales ausentes o presentes. Se trata de un cáncer cuando el patrón superficial es irregular con depresiones, el patrón de las criptas heterogéneo, con pérdidas focales y el patrón vascular irregular. Finalmente, este es un estudio de 2017 en donde un grupo australiano publicó el riesgo de cáncer submucoso oculto en un grupo grande con una N de 1712 lesiones que fueron evaluadas para resección endoscópica y disección endoscópica de la submucosa. Y vean cómo aquí las que tienen un mayor riesgo de cáncer submucoso oculto son las tipo 02A, es decir, planas superficialmente elevadas y más 1S no granulares. Como les dije, las lesiones no granulares tienen un mayor riesgo de invasión profunda y este riesgo de cáncer submucoso oculto puede ir hasta el 14.1% y es mayor cuando la lesión es distal. Por otra parte, las lesiones 01S no granulares tienen un riesgo de cáncer submucoso oculto que va hasta del 15.3% y es mayor cuando la lesión es distal. Hasta aquí termino con la evaluación óptica de los pólipos en colon. Muchas gracias por su atención.